¡Venga, señores! Somos unos pinches ases de las cámaras y de los micrófonos. Y de los intros también. Sí, no, hombre, no, nosotros estamos, pero que si al cienesote. Señores, regresamos después de enfermedades otra vez. Después de enfermedades, ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Muy emocionados porque las críticas todavía han sido mejores y esto sigue, todavía estamos más emocionados al saber de lo que nos han estado diciendo y de regresar, de tener salud y de regresar por fin. Agradeciendo antes que nada a Forte, muchas gracias por todo el espacio que nos dan, por su ahora sí que la hospitalidad. No iba a decir eso, güey, pero si quieren estarlo diciendo ustedes, pues adelante, no se crean. No, gracias por todo, Forte, no lo olviden, en Antonio Montes 3505, aquí los espera la mejor academia de música. Y señores, les tengo otra gran sorpresa. Ya tenemos patrocinadores. Con solamente 2 podcasts ya se animaron y dijeron, estos chavos tienen futuro. Y agradeciéndole en este caso a Colina Burger y a Pizzería Los Santos, muchas gracias. Que a toda madre que una vez escuchado los 2 primeros capítulos que tenemos nosotros ya videograbados, se aventaron, ahora que sí que a ciegas, a echarnos la mano. ¿Nos tienen fe? Claro. Estamos con Colina Burger, que están ahí en la Colonia Santa Rosa, ahí en la calle Sexta, 3810. Ahí los esperan, está el parquecito, más ubicación, está en la Iglesia de la Soledad, está un parquecito, enfrente está Colina Burger, deliciosas las hamburguesas, prometemos que la próxima ya vamos a ir comiendo, pero ahorita ya les estamos agradeciendo a Colina Burger y Pizzería Los Santos, están ahí en la avenida Mirador, 2905, Pizzería Los Santos, deliciosas las pizzas, pizza al carbón, a la leña, pizza a la leña, deliciosas, muchas gracias. Y sin más preámbulos, señores, aquí está Jordan, Pippen y Rodman, Eddie, Burbuja, Bellota y Bombón, Alvin, Simón y Teodoro. Exacto. El Marquito, el Julio y el Fer. Y bienvenidos a esto que es 3. Venga, Marquito, háblanos. Pues contento de estar aquí en otro episodio, contento por los patrocinadores, pero a la par también un poco de como decías, ¿no? Venimos de unos días medio pesados, desgastantes físicamente, emocionalmente, iniciando marzo de manera muy fuerte. Y sobre todo por Venus retrógrado y todas esas cosas, Mercurio y esas cosas místicas, eclipses, que yo sí lo he resentido. Pero si todavía no es, güey, el eclipse es el 14 y el pero ya lo estás sintiendo. Ya lo estoy sintiendo. ¿Qué, gordo? ¿Qué estás sintiendo? Sí, son muchas vibras y cosas energéticas que se sienten. Oye, qué cabrón ese rollo, porque muchas veces te hace mucho sentido. O no sé si es porque te predispones a lo que llegas a ver en anuncio, en un reel, en un video. Hasta antes, ¿te acuerdas que en el TV Notas? Bueno, yo llegué a ver TV Notas. Venía ahí como que los horóscopos. Y hay muchas veces que sí le pegaban. ¡Julio! ¿Cómo anda mi Julio? Pues ya mejor. Bendito sea el Señor. Corte de cabello. Eso. Con la salud. Pero ahorita que estaba diciendo Marquito y que estaban hablando de los horóscopos y que estaban hablando también de Mercurio en no sé dónde. Mercurio retrógrado. Pues recuerden que uno está predispuesto a creer ciertas cosas, ¿verdad? Siempre tenemos a dar por cierto aquello que estamos predispuestos a creer. Entonces, yo respeto. Ok. Pero sí, o sea, muchas de las ocasiones, creo que se ha abierto más, ¿no? Todavía no es el tema, señores, no se asusten, no vamos a volvernos Walter Mercado. Místicos. Podemos ser espirituales, místicos, No, sí, pero a lo que me refiero es que ahora como que se ha abierto mucho el panorama. No sé si siempre lo ha sido. Por ejemplo, ahora está lo de la numerología. Y todo este rollo de los números, que súmale tu número de nacimiento más del año, quítale la hipotenusa, HBBK, no, o sea, pero te hace mucho sentido, lo digo porque una amiga lo realiza, un amigo también, y te hace mucho sentido en cuanto a ese tipo de terapias. Pero bueno, señores, se nos va después muy rápido el tiempo. Me ibas a decir algo, perdóname. Sí, y no sé qué tanto de ese tipo de creencias alternativas nos ayudan a gestionar miedos. No sé qué opinen ustedes, creencias o algo. Tambores, señores, tambores. Pues ese va a ser el tema, Marquito, precisamente los miedos. Y
¿Es bueno, es malo el miedo? Vamos a ahondar en si es una debilidad, es un sentimiento o una emoción. Los que vieron intensamente, pues ya saben que es emoción, pero pues bueno, vamos a descifrarlo. Entonces, pues ¿les parece si vamos viendo de dónde viene el miedo, Julio? ¿De dónde viene el miedo? Bueno, yo quisiera dar un pasito para atrás en lo que decía Marco, en lo que tiene que ver con el sentido. Yo creo que constantemente estamos en la búsqueda del sentido, porque si no tuviera, o si perdiéramos el sentido de lo que hacemos, hay un vacío. Y yo creo que siempre estamos en la búsqueda del sentido para darle significado y relevancia y trascendencia a nuestra existencia, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, pues tratamos de entender y tratamos de explicar aquellas cosas que nos es difícil asimilar. En los números, en los astros, en las profecías, en los mitos, en las leyendas, en los dioses inclusive, ¿no? Que llenan un poco ese vacío de aquellas cosas que intentamos entender y que gradualmente, conforme vamos entendiendo, pues vamos pues asimilando, ¿no? ¿Qué es el miedo? ¿Es un sentimiento o es una emoción? No lo sé. Yo diría que es una emoción. ¿Usted qué dice? Yo estoy de acuerdo que es una emoción. No hay emociones. Yo también digo que es una emoción. Yo digo que es un sentimiento. Ahí está, 3-1, vámonos. No, antes de que sigas, nada más, perdón que te interrumpa, y de que estamos hablando esto de los astros, horóscopos y todo. ¿No será el mismo miedo el que le tiene uno a que le lean las cartas para predecir algo? ¿Sientes miedo? Porque como que te lean. O sea, que yo vaya, léame las manos, o léame la mano, o las cartas, el café. Ajá. ¿Será miedo el que te diga, no, me prefiero que no me lean nada? A saber algo que desconoces o que sea una incertidumbre. Es que, maestro, yo soy de los que disfruto el camino, no me preocupo tanto por el destino. Entonces, lo que tenga que ser que sea. Pero bueno, o sea, vamos con el miedo. Vamos a partir de... Contrario a lo que, y a lo mejor esto provoca un debate y qué chido para quienes nos están escuchando, no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Las emociones son emociones. Vamos a ponerlo en estos términos, son como las pilas de un juguete. Si tú le quitas una pila a un juguete, pues no va a funcionar. Y a veces hemos creído o hemos introyectado esta idea, hemos hecho propia esta idea de que hay emociones buenas y malas. Y que hay emociones que son más permisibles sentir y que hay otras que tuviéramos que esconder, ¿no? Pero irónicamente cada una de las emociones tiene una función que tiene que ver con la adaptación. Entonces, para cederles la palabra a Marco o a usted, yo quisiera nada más empezar este tema al hablar del miedo, que decir, a veces pareciera que resulta incómodo sentir, pero es más incómodo no sentir, ¿no? O sea, sentir es complicado, pero hay más complicación en no sentir. La mayoría de los trastornos emocionales o afectivos vienen no de sentir, sino de reprimir lo que sentimos, ¿no? O de negar lo que sentimos. Okay. O sea, eso es importante porque cuando hablamos de emociones, muchas veces creemos que hay ciertas emociones, o a muchos fuimos educados de que hay ciertas emociones que son aceptables socialmente y que hay otras que tenemos que reprimir, no tanto porque sentir sea bueno o malo, sino más bien es cómo se gestiona la emoción de parte de quien nos está enseñando a gestionar las emociones. Si yo no gestiono mis propias emociones, me es difícil entender las emociones de los demás. O sea, para poder entender las emociones de los demás, primero necesito conectarme con las propias, pero ya me emocioné, mejor les he dado la palabra. Sí, porque hablo mucho y después dicen que usted es el que más habla. Okay. No, oiga, pero volviendo al tema de lo que acaba de decir, usted lo que propone o lo que dice es que no hay emociones, no hay una jerarquía de emociones. Sí, o sea, no hay que sentir más la felicidad que el miedo, porque el miedo es malo, es bueno. ¿Estoy en lo correcto? Para ir entendiendo. Ajá. Perfecto, ok. Marquito, ¿es una debilidad el miedo? No, para nada. Creo que en la sociedad en la que nos han criado y nos han construido, nos han hecho creer que el miedo es un signo o un símbolo de debilidad. Pero al contrario, creo que quien conecta con esa vulnerabilidad y con ese miedo, hay un chingo de valentía de poder conectar con esas emociones, ¿no? Tomando en cuenta, abonando a lo que decía Julio, que las emociones son reacciones bioquímicas en tu cerebro. Y duran, te lo pueden decir algunos especialistas, desde unos segundos a un minuto, minuto y medio. Es la reacción bioquímica, ¿no? Entonces, cuando escucho a alguien decir, controla tus emociones,
es como, ¿cómo voy a controlar la reacción bioquímica en mi cerebro, no? Lo que sí puedo controlar es la gestión y cómo comunico esa emoción. Ahí es donde entra el trabajo, pues de ir a terapia, de consultar, documentarse para poder gestionar esas emociones de una manera más sana y constructiva, ¿no? Entonces, ahí la gran diferencia es eso, que la emoción es una reacción bioquímica y el sentimiento, yo digo que ya a esa emoción le sumamos el componente del pensamiento, lo cognitivo, y ya se vuelve sentimiento. Okay. Por ejemplo, un enojo te dura unos segundos, 1 minuto, 2 minutos, pero pasan semanas, meses, y ves a esa persona y sigues enojado, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué es la gran diferencia? El tiempo. Ahí sentiste el enojo por unos 2, 3 segundos, unos minutos, pero le metes el componente como del pensamiento y por qué me hizo esto y me voy a vengar, y se convierte en rencor. Okay. Ese es un sentimiento. Y fíjate que ¿no? en ese sentido, de la diferencia que estás haciendo, muchas veces podemos confundir el miedo con otra, pues con, no sé, otro sentimiento precisamente. No sé, por ejemplo, la incertidumbre. Tengo miedo de que me digan qué me saqué, qué calificación saqué en la escuela. Pero a lo mejor no es miedo, es incertidumbre. Es la incertidumbre de no saber si me fue bien o me fue mal. Ahora, podemos llegar a superar el miedo. Sí se puede, sí se vale, Julio, sí se vale que yo diga, no, superé mi miedo a meterme al mar. ¿Sí se vale eso? O qué es lo que me dio a mí, o a lo mejor una seguridad, a lo mejor la confianza, pero no en sí que haya superado el miedo. ¿Se puede superar un miedo? ¿O está bien dicho, más bien? Pues yo creo que se puede gestionar el miedo, porque las emociones no se reprimen. Lo peor que podemos hacer es reprimir, evadir, negar una emoción. Lo que podemos hacer es gestionar. Y para un buen camino para gestionar las emociones es reconocer. Es reconocer lo que estoy sintiendo de entrada. O sea, el camino de la gestión emocional empieza por poder reconocer lo que estoy sintiendo. Claro. Después de eso es hablarlo. Okay. Y el tercer paso es al reconocer y al verbalizar, uno puede encontrarle un lugar al miedo. Yo les pregunto a ustedes, habría que ver si socialmente tenemos, en este contexto histórico, tenemos tiempo para sentir. Porque pareciera que las emociones y los sentimientos actualmente nos asustan. Estamos tan a gorro, tan a prisa, tan en chinga, que nos anestesiamos, maestro. Bueno, entonces, maestro, pero la anestesia pues puede venir de muchas formas, ¿no? Una cervecita y está anestesiado uno. Claro. Y desarrollamos los consumos problemáticos. O sea, hoy por hoy el ser humano tiene una tendencia a los consumos problemáticos. O sea, alcohol, cómo andan las tarjetas de crédito, ¿no? Las compras compulsivas, juegos, las cariñosas. Las cariñosas. Es parte, ¿no? Es parte también, ¿no? Puede ser, sí. O los cariñosos. El trabajo, güey. Ah, yo pensaba que iba a decir el travesaño. Dije, no, ya vamos a empezar con otro tipo de situaciones. El trabajo, cada uno encuentra la manera de adormecer el sentir, porque pareciera que hoy, con la inercia que llevamos, con la sociedad del rendimiento, pues no tenemos tiempo para sentir, porque está la interpretación de que sentir es una pérdida de tiempo. Bueno, pero aquí como que nos estamos enfocando más en poder, o sea, si siento miedo, sentirlo, ¿no? Sentirlo. Pero vamos viendo, ¿hay tipos de miedo o la emoción que tú sientes como miedo va a ser la misma cuando veas 2 malandros que te están viendo feo y que te están golpeando el puño, o cuando estás viendo una película de terror? ¿Es la misma emoción? ¿Se genera de manera igual, naturalmente, como lo decías ahorita, con las reacciones bioquímicas? También se pone muy mamón con las reacciones bioquímicas, pero bueno, ándale pues. De fondo te creo que es algo bioquímico, te creo. De fondo es el mismo miedo, ¿no? Se activan ciertas áreas de tu cerebro, hacen toda esta reacción, pero sobre todo viene de cómo interpreto ese estímulo que estoy observando. No es la misma manera también cómo interpretamos nosotros los estímulos ante una amenaza a una mujer, por ejemplo. Estábamos viendo un video hace poco, Julio y yo, de los miedos que pueden tener. Se juntan ya, aparte de esto. Platicar, claro, sí. O sea, de los diferentes miedos que puede tener una mujer a miedos que nosotros los vatos ni siquiera por aquí nos pasan, ¿no? Sí. No sé, el miedo de pasar por alguna construcción, una chava, y que le chiflen, le digan, le acosen,
cuando nosotros ni siquiera pensamos en eso, ¿no? ¿Y es miedo? ¿Eso es miedo? Claro, porque se interpreta ¿O es incomodidad? ese estímulo. De fondo creo que es un miedo, por Pero, todo el contexto que estamos o una envueltos. vergüenza, que te dé vergüenza. Ay, hijo, ahí están estos güeyes, siempre me gritan. Creo que va más encaminado a un miedo, por cómo interpreto ese estímulo. De fondo es ese miedo, más todos los otros componentes, ¿no? De acuerdo al contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, Chihuahua, claro. México, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro, de fondo es el mismo miedo, sin embargo, creo que aquí hay algo bien interesante, es cómo se manifiesta. Y son 3 básicos. 1, me paralizo, no me muevo, como zarigüeya, o tlacuache, okay. ¿no? 2, salgo corriendo, en chinga. ¿A dónde? No sé, pero yo salgo corriendo. ¿Como un instinto de supervivencia? Exactamente. Es que esa es la función adaptativa del miedo. Exacto. Okay. No, ¿cómo estoy perro yo? O tercero, la agresión. Enfrento, confronto, agredo y salgo. Al final de cuentas, de esas 3 principales, muchas veces es sobrevivir, salir de ese estímulo donde advierto una amenaza hacia mí, ¿no? Entonces, esas 3 pueden ser de cajón, cualquiera de esas 3 te puede reaccionar tu cuerpo de esa manera, pero de fondo ahí está el miedo. Y siempre tienen que ser esas 3. Nunca puede haber otra. No sé, vi una película y como decimos, me cagué por miedo. Ahí no, ni me estoy paralizando, ni me estoy saliendo corriendo. Bueno, pude haber salido corriendo al baño. Y pues a quién agredí o a quién confronté. Pues... Creo que entraría en la parálisis porque no te pudiste mover para ir al baño y ahí pasó eso. Entonces, pero de fondo son esas 3 de cajón, así de lo que se ha visto, son las 3 que puede... ¿Confronté al calzón que traía? Exacto, agrediste al calzón. Agredí al calzón que traía. Sí. Entonces, Julio, el miedo, ya dijimos que acá con Marquito, el miedo siempre va a llegar a esas 3 consecuencias, ¿no? Una paralización en cuanto a lo que estás sintiendo, una confrontación, de tratar de salir de esa situación, de luchar ahora sí, ¿no? por salir de esa situación y salir corriendo. ¿Cuándo ha sido usted cuando más ha tenido miedo? Dígame una historia de esas acá chingonzotas que usted se avienta, de la vez en que más miedo ha sentido. Sí, lo que usted quiera. Se me viene a la mente una, ¿no? Había dos cuando yo tenía como 8 o 9 años, había 2 chavos que me molestaban mucho, más grandes que yo. Y cuando mi mamá me mandaba a la tienda o me mandaba a un mandado, siempre me los topaba, güey. Yo me aterraba, o sea, eran más grandes, eran 2 contra 1, güey. Se me hace que esta pinche historia era el más chiquito, era solamente 1, pero bueno, le voy a creer, eran 2 y están bien y me mamados. golpeaban, güey. Le pegaban sí, aparte. Entonces yo les tenía un chingo de miedo, güey. O sea, el miedo que tiene un niño de 8 años, güey, que te sientes vulnerable e indefenso. Para no hacer la historia muy larga, ya me traían de bajada, güey. O sea, me traían de bajada hasta que un día salí con mi hermano. Iba a la tienda y me agarraron como siempre, pero esa vez agarraron a mi hermano, güey. Y entonces dijeron, hoy no te vamos a pegar, hoy le vamos a bajar los pantalones a tu hermano. Entonces, en ese momento, lo que yo hice fue aventarlos, güey. Y me empecé a pelear, güey, con ambos. O sea, llega un momento en que, no sé, no recuerdo bien, pero pues yo me agarré a golpes, mi hermano salió corriendo, güey, ¿no? ¿Pero ese todavía traía pantalones o ya se los habían bajado? No se los bajaron. Bendito sea el Señor, ¿eh? Y me agarré a golpes, güey, y me eché a correr, ¿no? Okay. Me fui a correr, me eché a correr. Yo creo que son de las veces, pues si algo abundaba en Ecatepec son los abusadores, güey, los abusivos, y tienes que como ganarte el respeto, o ganarte el lugar, o como... Siempre decían, para que no se metan contigo y para que te respeten, te tienes que aventar un tiro, ¿no? O sea, te tienes que aventar el tiro para que te respeten. Pero siempre era como esta cuestión de desventaja, entonces yo tenía mucho miedo. Una vez, yo creo que ya hay un punto límite, lo que decía Marco hace rato, llega un momento en el que o te paraliza el miedo, y puede pasar demasiado tiempo, mucho tiempo, y ahí te vas a quedar, o das un paso hacia adelante, ¿no? Hacia la incertidumbre, hacia lo que tenga que venir, pero creo que a veces puede haber situaciones, para quienes nos escuchan, creo que todos en algún momento hemos enfrentado situaciones donde hemos sentido miedo.
¿no? Claro, sí, sí. Que el miedo es el miedo, pero se conecta con muchas cuestiones, vamos a llamarle sucesos precipitantes, ¿no? Okay. Hay cosas que quizá a mí me puedan atemorizar y a usted no, ¿no? Claro. O sea, los sucesos precipitantes que pueden generar el miedo pueden ser muy diversos. Pero lo que voy, o lo que trato de dar a entender es que creo que no se trata de no sentir miedo, sino se trata muchas veces de transitar por él, ¿no? O sea, las emociones transitan por nosotros y nosotros transitamos por las emociones. Es decir, porque usted decía, ¿se puede superar un miedo? Pues sí, pero más adelante está otro. Y después hay otro, y después habrá otro. Sí, a lo mejor el miedo al mar, como lo ponía ahorita yo de ejemplo, el miedo al mar, pues sintiendo o teniendo la confianza o no sé, las diferentes cosas que podamos tener o herramientas de las que podamos allegarnos, pues nos van a hacer superar ese miedo. De decir, ok, ya no le tengo miedo al mar, pero pues va a existir otro tipo de miedo. Sí sabía que el miedo anda a caballo. ¿Por Porque el miedo no anda en burro. Fíjese qué bonito. Me lo venía aprendiendo todo el camino para acá. ¿La vez que más miedo has tenido? ¿Tú, Marquito? Me acuerdo mucho, yo iba a mi escuela, en la carrera, es una escuela particular, O sea, y había días en que era de paga, y te pagabas la colegiatura, ¿no? Entonces fue bien extraño porque en la mañana iba caminando, apenas iba a cruzar la calle como para ir a la puerta, y en eso sale un chavo con una pistola. Entonces todos gritaron, no, no entres, Marco, no entres, porque estaban asaltando la escuela, o sea, sabían que se pagaba la mensualidad ese día. Y llegaron a asaltar. Y llegaron a un vato así con una pistola, volteé. No era Ecatepec, güey. No, volteé y vi que el arma la traía aquí en la mano, ¿no? Así, o sea. El arma de fuego. El arma de fuego. Y luego, pues la neta, literal, yo como reaccioné. Te cagaste. ¿Quién sabe cómo me estaba quitando la mochila? Algo así. Pues, te ibas a dar un tiro como el tuyo. No. Agarré mi mochila, nomás escuché el grito, no entres, Marco. Volteo a ver el arma, agarré la mochila y salí corriendo para donde, no sé. Pero después de unas 3, 4 cuadras me cayó el 20. Decir, canijo, pues no, ya me fui. Entonces... Te cayó el 20, ya no me dejaron entrar a la clase, güey. Sí. Y ya me tranquilicé, bajó como toda la emoción, la adrenalina también. Y ya fue como poco a poco me fui acercando y todo, pues todo, ¿no? Ya. Pero sí, yo detecté que tuve un chorro de miedo, porque fue el grito, volteé a ver el arma y dije, no, fuga. Entonces, y mi manera de reaccionar fue corriendo, ¿no? En aquel entonces traía mejor condición. Entonces, salí corriendo. Esa fue. Fíjense, sí. En este caso, pues vemos una similitud de historias en cuanto al miedo, que era en relación a otras personas, ¿no? Otras personas, pues ya sean los abusivos de Ecatepec, baja pantalones, o el muchacho de la pistolota de Julio que le tuvo miedo. Yo me acuerdo que la vez que más miedo me dio, pero miedo así espantoso, una sensación de ansiedad, era lo que te decía ahorita, o sea, si siempre tendrían que darse esos tres momentos, la paralización, el enfrentar y en este caso salir corriendo. Siempre había en la facultad, hubo una temporada, los marzos precisamente, marzo-abril, porque siempre nos tocaban las Semanas Santas, para que hicieran unos congresos de derecho laboral. Y me tocó ir a varios. Y en ese entonces estábamos en Querétaro, creo que fue en Querétaro. Y pues ya sabes, ¿no? Era un Viernes Santo. Pues para los que tenemos alguna creencia, en este caso católica, para los que tienen una religión, pues bueno, el viernes es el día pues un poquito más pesado, es el día en que se lleva a cabo la crucifixión y bueno, en este caso todas las reglas o directrices que te van dando desde que tú eres niño y que tienes que tener respeto, en fin. Pero pues yo andaba en el congreso y ese viernes, ya como a las 11, 12 de la noche, pues se puso chida la cosa y empezamos a platicar historias de terror. Y la verdad es que a mí me han pasado muchas. Ya cuando hablemos del tema del terror o traigamos cosas paranormales. Y cosas paranormales, sí. Okay. Total de que... ¿Me alboreaste, güey? No. Total de que esa vez una amiga, la mamá de ella era enfermera, trabajaba en el Hospital General, creo, y platica que estaba el señor acostado
Y que le decía, ya duérmase, ya es tarde, tiene que descansar. No, decía el señor, no me voy a dormir. Tiene que descansar. Pero el señor así, ahora sí que paralizado, ¿no? Ujú. No me voy a... ¿Pero por qué no se quiere dormir? Porque el señor que está ahí me dijo que en cuanto me duerma me va a llevar. No había nadie, güey. Ah, su madre. No había nadie. Como la de Macario, güey. ¿Cuál Macario? Ujú. La película, ¿no ¿La la has visto? película de Macario? No la he visto. No, se la dejó de tarea, güey. La pinche muerte, si se paraba en los pies, Ujú. los dejaba vivir. Si se paraba en la cabecera, se los llevaba. Exacto. Es que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Pues neta, yo me acuerdo, ¿sabes cómo me cagué de miedo con esa historia, güey? Pero neta estaba, o sea, miedo, lo que era de no sabía qué hacer, güey. Ujú. ¿A dónde salía corriendo, güey? O en caso, ¿a qué enfrentaba? A la cabeza nada más. Es que hay muchas cosas que nos papalotean en la cabeza. Exacto. O sea, es que a lo que voy. Hablando de las emociones. Se me hizo así como que una imagen porno, güey. Las emociones no son el problema, güey. Sentir nunca va a ser el problema. Sino cómo alimentamos, o de qué se alimenta, o de qué alimentamos nuestras emociones, güey. O sea, el problema no son las emociones, el miedo. No voy a salir tiempo? con una pinche canción de Arjona, güey. El problema no de es Pepe problema, Aguilar. güey. No, o sea, lo que trato de decir es, ¿cuánto tiempo llevamos alimentando el miedo? ¿Y cuán susceptibles muchas veces? O sea, ¿es mi miedo o he introyectado el miedo de los demás? Porque ahí le va, güey. Muchas veces, muchas cosas a las que decimos temer Permítame felicitarlo por no lo son que acaba de propias. decir. O sea, muchas toda cosas la que le razón. tememos ni son suyas. O sea, tenemos un chingo de huéspedes aquí en la cabeza y entonces resulta que he hecho propios muchos miedos que ni son míos. Y a veces lo que necesitas es hacer una limpia para decir, güey, realmente le temo, güey, ni lo conozco, ni lo he vivido, güey. O sea, Ujú. yo creo que muchas veces hemos heredado y hemos hecho propios miedos que no nos pertenecen porque vienen de historias que no son la nuestra. Y está muy Sí. contaminado aquí, güey, de muchos miedos, porque tenemos predisposición a, ¿no? Sí, es como cuando, ay, es que tengo miedo a volar. Pues no mames, güey. ¿Y cuántas veces has volado? Ninguna vez. Entonces, ¿cómo le vas a tener miedo? Claro. Pero, No sé qué opinan ustedes. no, O sea, hablando del miedo, muchas veces tememos cosas o decimos temer o nos hemos apropiado de miedos que no son nuestros. Porque tenemos muchas historias que no son la nuestra. O sea, ¿por qué ahora que está platicando Julio en el sentido de que tenemos miedos que ni siquiera los hemos vivido? Porque es muy común que los padres infundan miedo en los niños para que hagan caso, güey. Ujú. Por ejemplo, hey, si no me haces caso, te va a llevar la Llorona. No mames, güey, hasta la fecha me da miedo, güey. Estoy viendo nomás si no se escuchan los gritos de... Ujú. Como una vez, sí sabían que una vez se quedó afónica la Llorona, güey. Se quedó afónica, no podía salir. nadie te va a querer. Neta, güey. Y le dijo a la comadre, no chingue, comadre, pues hágame un paro, pues no puedo salir ahorita en la noche a gritar. No, yo le hago, pues las comadres como son, Sí. unidas siempre, ¿no? Claro. Yo chingón, yo salgo. Y se escuchaba, ¡ay, los hijos de mi comadre! ¿Pero por qué? ¿Por qué usamos el miedo como método para inducir? De educación. De güey. educación. De crianza. Uno, porque funciona e inhibe conductas. No nada más en la cuestión de crianza. Vámonos a un nivel más alto. ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que hace gobiernos? ¿No? Líderes, ya jefes. Nos vamos a estos niveles. El miedo es una gran herramienta porque controla a las personas. Somete. Somete. Subyuga. Entonces, ahí yo digo que no sería una crianza chida, no sería como una educación, una disciplina chida. Porque lo único que estás haciendo es generar miedo, ¿no? E Y creces con esas inseguridades. Exactamente, y genera o repercute en otras áreas de la vida del niño, la niña, etcétera. Entonces, creo que podría ser, no sé, vas a escuchar un poco fuerte esto, ser una muestra de una limitación que tienen mamá y papá para educar de maneras diferentes. Porque muchas veces son lo que ellos Sí, vivieron viene- también. Se siguen replicando Claro. Ujú. generación tras generación, ¿no? Y fíjate cómo acaba lo que acaba de decir Marquito. Incluso no nada más como un método falso, podemos llamarlo así, un método falso para los niños, La ¿no? crianza. Para la crianza, como un método de sometimiento, usted lo decía. Del jefe, ¿de qué manera puedo someter a los súbditos para que me hagan caso?
Y muchas veces no es a través de la confianza de generar un clima perfecto, no perfecto, sino un clima saludable de trabajo, ¿no? De las cuestiones laborales, sino a través del miedo, un regaño. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no? Que es más el temor que le tienen al regaño que el respeto que le tienen en este caso, al titular o al jefe? De verdad, sí, Julio, sí es el miedo una herramienta para infundir poder. Para control, inclusive yo creo que mucha de nuestra educación y de nuestra crianza está basado en la obediencia de la mano del miedo. Y del castigo también, ¿no? Punitivo. O sea, punitivo, ¿no? Y pensamos mucho de manera punitiva. Y entonces, como valores importantes en la formación, pero que también limitan el libre desarrollo de la personalidad o del ser, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad. ¿Y cuántas veces nos hemos permitido vivirnos solos, ¿no? O cuántas veces nos hemos permitido vivir algo independientemente de que seamos rechazados o no. O sea, el punto del miedo como una limitante en lugar de algo que nos permite expandir nuestra experiencia de la vida. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubieran podido hacer si en alguna ocasión no les hubiera limitado el miedo? No. ¿O en qué momento dejaron de hacer algo porque les dio miedo? ¿O en qué momento tuvieron que hacer algo para no mostrar que tenían miedo? Oiga, pero fueron 3 preguntas, ¿no? No, es que ahorita me acuerdo. Ya no sé, ¿cuál es la primera? Ahí le va, yo tengo derecho a sentir miedo, o sea, yo como hombre tengo derecho a decir, güey, me da miedo. La otra vez estaba recordando de cuando Alma y yo recién nos casamos. Hola, mi amor. Porque siempre tiene que estarla saludando, güey. Le infunde miedo. Si no me dices nada, si no le dices nada, si no me saludas, güey, no vuelves a salir. Saludos, no les hagas caso, mi amor. Pero me acuerdo que cuando llegamos a rentar los departamentos, éramos la única familia y en la noche se oían muchos ruidos. Entonces, pero ruidos ¿cómo, Julio? La gente que no... sí, los hijos de mi comadre. Sí, ándele. Así se oía. Sí. Porque hay de ruidos a ruidos. Sí. No, estaba yo dormidito. Ok. Y Alma me decía, Julio, ¿se oyen ruidos? Yo no oigo nada. Media hora después, Julio, ¿se oyen ruidos? Yo no oigo nada. Dije, así vamos a estar, güey, toda la noche. Le dije, pues yo no oigo nada, Alma. Dijo, Sal, es que creo que se metieron a robar. Le dije, pues se metieron a robar. Yo creo que aquí, con mayor razón a que salgo, aquí estoy seguro. Pues no que usted, el chingonzote de Catepec, que se aventó un tiro a los 8 años. Es lo que Alma dijo. Ok. Y le dije, me dice, pero es que si se metieron a robar, pues sal, eres el hombre. Le dije, sí, pero, güey, voy a salir y les voy a decir, señor ratero, soy un hombre. Y van a decir, ay, un hombre, güey, ya nos vamos, discúlpenos, no sabíamos pues que estaba aquí. Pues no sabe también quiénes eran los rateros. También, ¿verdad? Puede ser. Bueno, pero a lo que voy es, ¿cuántas veces uno llegó a hacer algo a fin de mostrar que o cuántos hombres ocultamos que nos atemoriza algo? Y creo que decir que tengo miedo también es un derecho. ¿Cuántas veces a lo mejor te forzaron, güey, a hacer algo que tú sabes que es la traumático? Persona, sí, claro, que saben, pues, que le tienes miedo y que no, ándele, supérelo. Imagínate, ¿te pasó algo alguna vez que, no sé, ándele, mijo, dése un tiro con fulanito de tal? No, tiros no, fíjate, yo realmente nunca me peleé. ¿Quién le va a querer pegar a Marco? Yo me hacía amigos y ellos me protegían a mí. Acá los del básquet o gente más grande. Golpes de amor dan sus ojos verdes. A ver, pégale a sus ojos verdes. No. Entonces, así de pelear. Esa era tu defensa, ¿no? Como el gatito de Shrek. ¿A quién te iba a pegar? No, bueno, pero no tiro, sino que, no sé, agarre. Por ejemplo, a mí me tocó que pon la mano para que pusieran la tarántula y el animalito. Güey, no mames, me da mucho miedo las arañas, no tengo pena en decirlo, me da mucho miedo las arañas. Muy bien. Sin embargo, fíjese, ya cuando me voy a vivir, ya en pareja y todo el rollo, pues salió una araña. Okay. ¿Y quién tiene que matar la araña? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿No? Entonces decía, bueno, a lo mejor yo mismo, por tener la posibilidad de que alguien más pudiera cubrir ese miedo, no sé, si salió una araña en la casa cuando vivía con mis padres, mi papá mataba a la araña, pues bueno, ya no tenía que forzarme yo, pero en ese momento no había nadie más, y yo tenía que matar la araña.
Entonces, Marquito, vuelvo a lo mismo. Diría un gran titular. Vuelvo a lo mismo. No sé si me explico. Sí. Que le mando saludos. Tú sabes quién es. ¿Alguna vez te han forzado a hacer algo que perfectamente o te has forzado? O te has forzado tú a hacerlo? En este caso yo me forcé pues a matar la araña, pero tú. No sé si en la cuestión, me acuerdo mucho de la natación, de unas clases de natación que nos llevaba mi papá, a mí no me gustó un chorro. Y mi papá, sí, ándale, ¿qué esto? Pues dije, va, ni pedo, pues me aventé y pues ahí más o menos me estaba ahogando y ahí me rescataron. Espérate, Marco, hay que ponerse primero el chorro. Exacto. Que ahorita de lo que puedo recordar creo que sería algo así, ¿no? Va más orientado como ese miedo, pero más en esta cuestión de los deportes, ¿no? Como de, va, pues me aviento porque me están viendo y porque van a decir que soy chingón en lo que estoy haciendo y esto. Creo que va encaminado ahí más como en estas actividades de deportes, como va, ¿no? Entonces, es donde he identificado que lo he reprimido ese miedo con el objetivo de que me valoren, de que ganarme un lugar, ¿no? Un estatus, un respeto, en el básquet, voleibol, natación en este caso, ¿no? Algo iba a decir, dígalo, es que, güey, dígalo. El miedo es como, o sea, no es distinto a las otras emociones. Por la tristeza. Yo apenas estaba reflexionando que la tristeza no se trata solo de sufrimiento, sino de entendimiento. Y creo que el miedo también tiene una función, hace rato dijimos, de supervivencia, pero también nos ayuda a entender, o sea, a interpretar la realidad y la vida. Por ejemplo, el año pasado yo, por una cuestión médica, me empecé a ondear muy cabrón, y Marco lo sabe, con la muerte, güey. Sí. Y me dio mucho miedo, güey. La simple idea de decir, me voy a morir, güey. Y algo, pues sí, algún día me voy a morir, güey. Y la neta, te ciclas. Y llega el momento en que muchos nos embotamos y nos paralizamos por el miedo, que estás... En este momento estoy viendo la muerte en sus pies, güey. No se crea, no se crea. Estás pensando tanto en la muerte, güey. Y no en la cabecera. Estás pensando tanto en la muerte, güey, que te paralizas. Pero yo creo que a veces, en lugar de salir, de evadir, de negar, de estarse racionalizando, te das la oportunidad de dialogar con esa emoción, de sentir esa emoción, de fluir con esa emoción. Y empecé a leer, güey. Lo primero me lo llevé toda la racionalización, la filosofía, me agarré libros y todo para tratar de encontrar una respuesta, que creo que es lo que hacemos mucho. Pero al final te das cuenta que una cosa es el camino racional y otra cosa es el camino emocional. Y muchas veces lo primero que hacemos es racionalizar las emociones. Entonces siempre queremos encontrar una lógica a las emociones y hemos dejado de recorrer el camino emocional. Sí. Y algo muy chido es darnos la oportunidad de recorrer el camino emocional. Recorrer el camino emocional te ondea, lo que dicen, ¿no? Te ondeas gacho, güey. No hay una respuesta lógica, pero cuando te permites sentir, no sé qué opina Marco, también la emoción fluye. Las emociones fluyen, güey, como el aire, o sea, te traspasan, se van y te dejan algo. Cuando no permites que fluyan, se instalan y se anidan en una parte de ti. Entonces yo creo que la bronca no es la emoción, o sea, no es el miedo, vamos a seguir hablando del miedo, sino que a veces no lo dejamos. Cada emoción tiene, vamos a llamarlo así, cada emoción transmite un mensaje que es importante y que tenemos que asimilar. Exacto. Y que nos va a dotar de recursos para entender nuestra vida, nuestra existencia. Y muchas veces lo que hacemos es no permitir que las emociones transiten, porque recorremos mucho el camino racional, porque tenemos que ser bien racionales. Nos enseñan desde chiquito que si tú dices, tengo miedo, pues ¿a qué le tienes miedo? Pues no le tengas miedo, no te pasa nada. Estás bien, nada. Aquí estoy yo. Exacto. Entonces, a veces lo que pasa es que la emoción se queda, se anida ahí, y entonces algunos autores le llaman pseudoemoción. Ya no es miedo, ya es fobia. Y ya se vuelve patológico, y ya necesitamos un especialista, y ya entonces... ¿Fobia que no era un grupo musical? También muy bonito, y tiene una canción que se llama Miedo. Y El Diablo, también. Bueno, Marquito, fíjate que una vez, ahorita que estaba recordando, pues se me vienen muchas cosas a la mente, que una vez vi a una muchacha muy guapa, y yo creo me dio miedo porque me empecé a paralizar, pero por partes. No, era un chiste, no se crean. Íbamos bien, díganlo. Íbamos bien. Oye, no, pero una disculpa a nuestro patrocinador. Se hizo lo que se pudo, pero aquí estamos, ¿no? En este caso de lo que manifiesta Julio, ¿no? De lo que nos platica, de que
Entonces es válido sentir miedo. Es válido transitar el miedo. ¿Sí? Válido y necesario. Porque incluso, o sea, lo hemos platicado en algunos círculos de amigos, a algunos les gustan mucho las películas de terror y sentir esa adrenalina. Uh-huh. Como ejemplo, pues a algunos a lo mejor les gustará sentir miedo, de hijo de su madre, me gusta verlo, me gusta sentir ese miedo, pero es válido entonces sentirlo, o sea, transitar a lo mejor, como decías tú ahorita, sobre los minuto y medio que más o menos duran los sentimientos, las emociones, es válido entonces transitar ese miedo para que te deje, como dice Julio, al final de cuentas, una enseñanza. Claro. Creo que ahí radica mucha de la sabiduría que hemos perdido por esa cultura que nos trae, o ese contexto que nos trae en chinga, de anestesiarnos, de no ponerle atención a las emociones, a tu propio cuerpo. Un indicador clave de poder, uno de los primeros pasos para poder vivir una emoción, cómo lo sientes en el cuerpo, en qué parte. Y lo vas escuchando, vas entendiendo y va fluyendo esa emoción, ¿no? Pero claro que es válido y es lo más sano que podemos hacer. Aquí la pregunta sería, ¿cómo comunico esa emoción? ¿Qué hago con esa emoción? Si pongo atención para ver qué me dice esa emoción, o exploto, y lo más fácil para, como vato, decir, grito y todo esto. Pero cuando me escucho realmente, creo que es lo importante, conectar con esa emoción. Sí, me queda muy, muy claro entonces en este sentido las diferencias, ¿no?, que hay entre emoción, entre el sentimiento y cómo puede ir desembocando en consecuencias mucho más graves el miedo. Lo decía usted, la fobia, el terror que puede llegar a tener. Se puede patologizar. Esa era la palabra tan mamona que usted usa. Pero bueno, hay que sentir el miedo. El miedo puede llegar a ser hasta cierto punto... ¿Un aliado? Claro. Que te permita hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y que como un puente, quizá aquí siento el miedo, pero al cruzar el puente puedes decir, ok, sí logré quitar mis inseguridades o mis desconfianzas para poder llegar y sobrepasar ese miedo que yo tenía. Claro. Señores, no sé cuándo pasó tanto tiempo. Sí, se pasó rápido. ¿De verdad? Uh-huh. Fue una plática, quizá hoy era un tema un poquito más serio. Sí, habíamos estado hablando del amor y de las relaciones de pareja, pero qué bárbaros. O sea, de verdad los felicito a los dos en el sentido de que desmenuzan en este caso el miedo como algo natural. Uh-huh. Es que es algo natural. Uh-huh. No voy a irme a la palabra mamona del Marquito de que las reacciones bioquímicas, pero es algo natural. Uh-huh. Y todos podemos sentir miedo. Y cómo hay veces que nos reprimimos nosotros mismos en sentir el miedo. O en darte vergüenza, ¿no? Como te pasaba a ti. Que no vaya a pasar que mi papá me regañe o me diga, qué vergüenza, tengo miedo de que se vaya a avergonzar de mí. Uh-huh, uh-huh. O bien, no enfrentar, decir, oye, ¿sabes qué? Pues no voy a vivir en paz hasta no enfrentar ese miedo. Julio, tenemos un minuto para dar conclusiones. Darle un lugar. O sea, sí. Cada emoción... Ya se pasó su minuto. Muchas gracias, Marquito. Ahorita volvemos con usted. Analicen las ideas, vuélvalas a repasar. Y mientras más Marquito, ignoro... Sí, porque todavía está pensando. Mientras más ignoro, evito el miedo, más crece. Pero si platico y dialogo con ese miedo... Okay. Disminuye y lo entiendes y te entiendes a través del miedo. Perfecto. ¿Ya vio? Sí, ¿ya aprendió? Sí, ahora sí, vamos con usted, Julio. Las emociones son aliadas, nos permiten interactuar con nuestra realidad y con la realidad de los demás, y para poder contactar con las emociones de los demás tenemos que atrevernos a contactar con las nuestras. Sí. O sea, es decir, si no me doy la oportunidad de sentir, no puedo desarrollar la empatía para poder conectar con los demás. Sí. Para poder conectar con los demás tengo que aprender a conectar con nosotros mismos. Y hay que darle lugar a las emociones. Las emociones no requieren una respuesta rápida, no una solución rápida. Uh-huh. No tendríamos por qué tener la respuesta siempre cuando estamos experimentando una emoción. A veces hay que quedarnos un poquito en esa emoción, no presionarnos tanto. ¿Podemos concluir? Perdón, dígamelo. Y no chinguen a los niños tanto, güey, pidiéndoles que no sientan. Deberíamos de darle chance a los niños y a las niñas a sentir y a quedarnos y sentarnos un ratito con ellos. Ojalá, y eso lo vamos a ir viendo en más capítulos. ¿Podemos concluir con algo? Se me está ocurriendo una frase. No tengas miedo a tener miedo.
¿Va? Y permítete sentir, fluir, conocerte. Y muchas gracias por estarnos escuchando. Esperemos ya, tenemos miles de planes. La verdad que hemos sido muy aceptados entre ahora sí que un círculo un poquito ya más abierto de cada uno de nosotros tres, de las personas que nos ayudan sí, a todo el equipo de Forte, desde el principio les agradecí. Agradecerles de verdad, muchas gracias por escucharnos, por darnos la retroalimentación. Esperemos que ya estemos todavía más. Las enfermedades han sido una sospecha ahí medio rara porque no nos han dejado grabar continuamente, pero esperemos que ya ser más constantes. Esperemos ya estarnos viendo en redes sociales, mostrar ya lo que es este proyecto. Pero fíjate que ya todos dicen el proyecto, traigo ya este espacio en el cual queremos pues que ustedes se la pasen chido, que se la pasen tan bien como nosotros. Agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Colina Burger, las mejores hamburguesas. Sí, que la Guataburger, no, Colina Burger, vayan ahí en la colonia Santa Rosa. No tengan miedo de ir. No tengan miedo de probar, Pizzería Los Santos. Muchas gracias, Forte, por siempre estar aquí, al pendiente, atentos. Y nosotros somos tres. No, otra vez, güey. A ver, no tengas miedo, güey, nomás vas a decir 3. Nosotros somos tres. Venga, nos vemos la próxima.